Hola Nati, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Hola Alejandro, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Aquí ya muy ansioso con esto que vamos a tocar hoy en el tema que nos corresponde, porque ya hemos hecho una evaluación importante, profunda, si se quiere, de aspectos nutricionales. Evidentemente nunca será lo suficientemente como para entender que es necesario que participe un profesional idóneo en estos temas, pero por lo menos hemos sembrado, yo creo que algunos conceptos básicos que ya la gente empieza a entender y a dilucidar y por supuesto a inquietarse con un tema tan importante porque finalmente ese resulta ser nuestro combustible del día a día. Así que bueno, con las buenas noches, cuéntanos pues en qué vamos con todo esto. Alejandro, no, pues yo creo que hemos hecho un recorrido muy bonito desde el intestino, que es donde finalmente comienza esa interacción maravillosa con el alimento para generar todo lo que necesitamos para la vida, finalmente, energía, eh, para poder aprovechar los compuestos bioactivos de los alimentos en pro de todas las reacciones químicas que se producen a favor de poder nutrirnos, ¿cierto? Entonces, pues empezamos con el intestino, posteriormente a conversar un poquito más sobre salud, sobre microbiota, ese millar de células y ese montón de células eh, y de microorganismos tan pequeños que cada vez más la ciencia nos muestra cómo sí modulan la salud, ¿cierto? Cómo sí definen la salud. Y bueno, hoy vamos a tocar de pronto como otros temas un poco más avanzados, pero que tienen que ver con finalmente esas reacciones químicas a dónde nos llevan, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿por dónde empezar a poner la visión práctica hoy en lo que está pasando con la humanidad, en lo que está pasando con los seres humanos, ¿cierto? Entonces, particularmente, Alejo, esta semana en mi consulta he atendido mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres, muy cansados, con unos agotamientos tremendos donde el discurso es, doctora, me siento supremamente agotado, agotada, eh, tengo un problema de energía, me levanto en las mañanas con sueño, con cansancio, después de comer siempre tengo sueño, siempre tengo cansancio, se me acaba la batería muy rápido, cuando quiero comer y disfrutar la comida me doy cuenta que todo me está cayendo mal, que todo me inflama y al final del día, cuando quiero tener una conversación profunda con mi esposa o con mi esposo, con mi pareja, Claro, ya no no hay tengo tiempo. ánimos y no tengo ganas y como que todo me irrita y me quiero ir a dormir y quiero dormir profunda, pero no puedo dormir profunda porque a las 2 o 3 de la mañana me despierto y, y finalmente me levanto al otro día rendida, necesito café para poder abrir los ojos y, y el café se acaba, ese combustible se acaba y vuelvo y Claro. siento lo mismo todos los días. Ese es el discurso, Alejo, no sé si eso te está pasando así en tu Sí, 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 consulta. todos los días en la consulta ese es un excelente motivo de consulta el que estás citando porque es que es de verdad que es de todos los días. Y muchas veces la gente dice, es que yo no estoy haciendo tanto como para sentirme de la manera que me estoy sintiendo. Yo siento que no estoy trabajando tanto como, mira, ahí nos estás diciendo, me Me estás están escribiendo. describiendo. Es que Sí. realmente eso es demasiado frecuente. Entonces aquí viene una serie de cosas. Yo le estaba diciendo a la gente mientras entraba Nati que lo vimos de una manera muy práctica en la charla que hicimos en Square y pudimos darnos cuenta de que en verdad no eran cosas tan complejas ni que uno dice por allá, ah, esto no lo cumple nadie y realmente cuando uno se acerca a la profundidad de estos temas empieza a darse cuenta de que posiblemente lo estamos complejificando más de la cuenta y en verdad vale la pena entender que hay herramientas sencillas y prácticas. Yo empezaría por preguntarte algo, Nati, de entrada, y es, ¿qué elementos básicos deberíamos tener dentro de la nutrición funcional? Si yo tuviera que mercar hoy pensando en que ya voy a dedicarme a una nutrición funcional, obviamente entiendo que es para cada persona,
Entonces, cada persona necesita unas indicaciones específicas, pero yo diría, en general, por lo menos hay cosas muy, muy especiales que le pueden servir a cualquier persona de las que nos esté viendo y va a ver este live después. Bueno, primero que todo, yo creo que lo primero que tiene que haber presente en la nutrición funcional son alimentos funcionales. Eso. Es lo primero. Pues, porque realmente si yo cuando estoy mercando estoy eligiendo alimentos que no son funcionales y no me refiero solo a frutas y verduras, págame un paquetico de esos que quiero mostrarlo aquí. No me refiero solamente a frutas y verduras, Alejandro. Yo ahorita, por ejemplo, me acerqué a una tienda que me gusta mucho ir a comprar, que creo que todos los antioqueños la conocemos ya, que es Vita Integral, y hay un montón de cosas bacanas allá, y yo dije, ay, yo quiero como un mecatico. Pues, como que qué rico sentarme ahora a ver una película y compartir con alguien una película y comernos las papitas o comernos los platanitos o comernos lo que realmente a uno le gusta comer cuando está viendo televisión, ¿cierto? Cuando está viendo una película en compañía. Y Claro. entonces, por ejemplo, me encontré, miren que no les hablo solo de frutas y verduras, estos son yucas. Estas son yucas Qué fritas, maravilla. ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el secreto? Primero, dicen aquí grandote, gluten free. Porque claro, la yuca no tiene gluten, ¿cierto? Empecemos por ahí. Hay alimentos que no tienen que tener ese etiquetado de gluten free porque simple y llanamente no No contienen lo gluten. tienes. Ujú. Los tubérculos no tienen gluten. La yuca, la papa, el plátano maduro, la patata dulce, todo esto es libre de gluten, pero es muy importante revisar los ingredientes y es un acto muy sencillo. Entonces yo miré los ingredientes y dice yuca orgánica, sal de mar y aceite de oliva. Epa, epa. ¿Cómo es que se llama el sitio? Vita Integral. Vita Integral. Bueno, Sí, muy bien. entonces es una marca local, miren, nada pues del otro mundo, pero son deliciosas y no dejan ese sabor residual que deja la grasa Del aceite cuando de es de carne. origen vegetal, cuando es de origen vegetal, exacto. Eso. Entonces, este tiene aceite de oliva, pero si una persona va a ir a su casa a hacer unas yucas fritas con aceite de oliva, pues seguramente no le van a quedar así. Segundo, se va a quebrar porque va a gastar un montón de aceite, ¿cierto? Entonces, miren que sí se puede tener alimentos funcionales sin necesidad de que solamente entendamos por funcional que son frutas, verduras o proteínas de alto valor biológico. También el secreto en qué está, en elegir. Entonces, primero lo que necesitamos es hacer una buena elección de compra. En cuanto a la calidad de los alimentos, yo siempre recomiendo que sí, que compremos verduras y frutas orgánicas, pero es que además cada vez tenemos más, cada vez hay más oferta. En esta ciudad está la huerta de Príncipe Conejo. Estamos haciendo publicidad política no pagada, pero es porque la gente necesita llevarse marcas en la cabeza para que sepan que pueden pedir sus mercaditos y sus cosas. Claro. Está Príncipe Conejo en Santa Elena, está el Canto de la Huerta en el Carmen de Viboral, y tienen verduras y frutas maravillosas. No es lo que te vas a encontrar en un almacén de cadena. Claro, No claro. te van a traer tomates de este tamaño, no, te van a traer tomaticos criollos que tienen una sensación visual muy diferente, pero que cuando vas y miras el precio no cambia tanto a lo que tú vas y pagas en un supermercado. Así Entonces, es, ese es además. el primer mito. Además estás comprando salud. Yo te interrumpo porque alguien por aquí me está diciendo que me veo pixelado. ¿Tú me estás viendo bien o será esa persona Yo que tiene también un te veo regaño? pixelado. Sí, ay Dios mío, aquí sí está grave la cosa. Hoy no fui yo la del Y problema aquí no me puedo técnico. mover y el problema es que, a ver, ¿qué intentamos aquí? No, yo creo que voy a hacer una cosa, espérate y verás. Ahí sigo pixelado. Bueno, vamos a ver. El caso es que entonces esto es muy importante. Por aquí vi a la doc Camila, un saludo muy especial a la doc Camila que conocemos y es encantadora también. Por cierto, no te me pierdas tanto. Esta doc Camila es también experta en medicina funcional y en tantos temas tan especiales que no sé si la conoces, pero es una mujer extraordinaria y anda muy perdida. Yo le he gustado el rastro hace mucho rato, pero se me hace la Ah, me loquita, estás entonces lo hago en hablando público. de cuál, Camila.
no sé. Así lo coloca ella, Doc Camila, en su... Ah, es médico funcional. Sí, sí, es médico funcional. Espérate Ve, que qué bueno me voy a conocerla. correr, me voy a ir de sitio a ver si de pronto así me acerco un poco más a la señal y a ver si de pronto, porque me dice que me sigo viendo así como pixelado. Entonces hagámonos por aquí a ver si de pronto, y ahí qué tal. A ver. Aquí hay alguien que nos está hablando, yo creo que es un médico, qué alimentos fortalecen la biota y el tránsito intestinal. Me preguntan eso en consulta de psiquiatría infantil y solo puedo decir lo que recuerdo. Qué buena pregunta. Oh, qué bien, qué Buena bien. pregunta hace Dianis Botero Franco. Dianis, ¿le puedo contestar? Pero por supuesto, Dianis, un gusto que estés por aquí. Qué rico que cada vez más médicos especialistas se ocupen de este tipo de espacios y de aprender y de construir conocimiento. Mira, el tema de la microbiota y específicamente del tránsito intestinal, si se refiere a pequeños, es decir, a infantes que de pronto te hayan hecho la pregunta, depende de muchos factores. ahora soy yo La el que te ve biota, pixelado. ya me ves a mi pixelada. Es una locura, pero bueno. Yo te estoy viendo a ti pixelado todavía. Todavía, bueno, eso Sí, pero parece. entonces denme un segundo y voy a apagar y me voy. A ver, mientras ese segundo Ya, pasa, eso. hicimos un cambio. Vamos a ver si de pronto ahí. Pero bueno, en Entonces, fin. a Diana, ¿y yo qué le puedo decir? Miren, la microbiota de los niños es una cosa maravillosa porque resulta que la microbiota de los niños se forma desde el vientre de la madre, incluso desde antes, ¿cierto? Entonces, factores como si el niño fue alimentado al seno, fue alimentado con fórmulas infantiles, pues va a ser una gran diferencia en la calidad de la microbiota. La lactancia materna, específicamente los oligosacáridos de la leche materna, fortalecen bacterias de los filos, de los lactobacilos, por ejemplo, que son súper importantes para la inmunidad innata. Entonces, yo diría que el microbioma de los niños depende mucho de la madre, depende mucho del estado nutricional de la madre, depende mucho de la exposición a antibióticos que tuvo el niño en la primera infancia. Generalmente los niños cuando tienen enfermedades alérgicas, intolerancias, son niños que desde chiquitos están muy expuestos a los antibióticos y eso cambia el bioma, Y ¿ya? aquí meto yo las patas un momentico, Nati, y es que definitivamente no es lo mismo el niño que nace por parto natural al que nace por cesárea, porque ese paso por el canal del parto le da la posibilidad a él de incrementar su microbiota desde el primer momento y yo creo que vale la pena que toquemos ese aspecto. Alejandro empeoró. Nati, No ¿cómo puedo creer. está? Dios mío, yo me veo perfecto y en cambio te sigo viendo pixelada. Yo no sé qué estará pasando hoy, porque además aquí hago muchos de mis lives, entonces no sé qué está pasando. No, pero bueno, pero la gente, o sea, yo quisiera saber si nos están escuchando bien. Sí, ya nos dijeron que se escucha ¿Sí? bien. Ok, Sí, listo. eso es. Ya mi señal mejoró completamente. A mí no me ven pixelada, se ve bien. Yo los veo y escucho bien, nos dicen por aquí. Bueno, Ah, bueno, entonces dejémonos de dejémonos de vaina. vaina, sí. Entonces, eh, eso que está diciendo Alejo es súper importante, pero también está la epigenética, ¿cierto? La exposición a las mascotas. Un niño que está expuesto, por ejemplo, a tener mascotas desde bebé, pues no va a tener la misma microbiota que va a tener un bebé que no estuvo expuesto a nada, ¿cierto? Sí. La calidad de los alimentos orgánicos también hacen una gran diferencia. Entonces, yo diría que es una pregunta, doctor o doctora, la que nos está preguntando, que cuando te la hacen, lo mejor es decir, mira, yo te recomiendo que visites un especialista en microbiota, sobre todo si estás atendiendo niños, ojo, con autismo, si estás atendiendo niños que tengan déficit de atención, si Mm, estás atendiendo niños que estén teniendo convulsiones, que también es muy común, o que tengan ausencias o que tengan algún otro trastorno psiquiátrico. En todos los trastornos psiquiátricos de los niños
durante toda la primera infancia se puede hacer una intervención maravillosa. Eso es absolutamente revelador. Te cuento que cuando yo me enteré de eso, cuando hice también un poquito de medicina funcional, yo me quedé sorprendido pensar que el autismo pudiera tener relación con la microbiota. Eso pues no nos Absolutamente. lo habían descrito en nuestras facultades de medicina y apenas últimamente, yo creo que este es un tema relativamente reciente en medicina, pero resulta ser absolutamente sorprendente la incidencia que puede tener este tipo de cosas en la salud global. Entonces uno pensaría que es que no, eso es una cuestión del intestino y punto, y no, resulta que esa microbiota tiene que ver con toda la economía corporal y obviamente depende de nosotros que mantengamos esa economía corporal en muy buen estado. En charlas pasadas con Nati vimos cómo organizar un poco más esa microbiota y a mí me parece que eso es absolutamente fantástico y fenomenal lo que nos reveló aquí Nati. Por eso los invito a que miren los otros lives que hicimos. Este es el cuarto de cuatro que habíamos prometido para ustedes y por eso los invito a que vuelvan a revisar esto. Están en nuestros portales y está en el canal de YouTube también. Y ¿Sí? yo creo que este tema que nos tocó este doctor o doctora nos abre a un tema, Alejo, que a mí me tiene absolutamente perpleja, además que lo he estudiado demasiado en estos días, porque va a ser parte de una conferencia que voy a dictar ahora en el Congreso Latinoamericano de Nutrición Funcional y me tiene absolutamente En Uruguay, impactada. este es, ¿no? En Paraguay, Ah, es en en Paraguay. Paraguay, En Paraguay. sí. Y es el conectoma. Entonces, esa conexión del eje intestino-cerebro Fantástico. microbiota es absolutamente maravilloso y cómo nos, en la mitad de ese eje, si yo pudiera mostrarles el gráfico, que es hermoso, en la mitad de ese eje están los alimentos Bien. están los alimentos. Entonces yo creo que hay una posibilidad enorme y mi primera recomendación es comprar con conciencia. Lo dijimos también en la actividad que tuvimos en Square y yo les decía, por favor, tómense en el tiempo de hacer un mercado consciente. Lo primero que necesitamos es alimentos, nos queda absolutamente claro. Espérate, pero tú dijiste una cosa que se nos quedó ahí un poquito en el tintero y es comer alimentos funcionales. ¿Y cuáles son esos alimentos funcionales para que hagamos un poquito de énfasis Uy, nuevamente? todos los alimentos son funcionales. La nutrición en sí misma nunca ha dejado de ser funcional. Yo creo, y aquí tengo que hacer un llamado de atención a mis colegas, creo que lo que ha dejado de ser funcional somos los nutricionistas. Pero los alimentos, todos son funcionales y la nutrición en sí misma es funcional, debe de cumplir con tres criterios básicos que lo hablamos también, y es variedad, moderación y equilibrio, ¿cierto? Entonces, equilibrio, variedad y moderación. Entonces, entre más colores tenga mi plato, más acceso yo voy a tener a compuestos bioactivos dentro de los alimentos, como los polifenoles, por ejemplo, la cúrcuma, la quercetina, los licopenos, los flavonoides, toda esa cantidad de recursos bioactivos impresos en la naturaleza de los alimentos en su forma más básica, Es ¿cierto? encantador ver cómo la naturaleza, de verdad, y sobre todo aquí en el trópico, es que somos unos No, privilegiados. afortunados, Tenemos todo impresionantemente porque ese afortunados. solecito nos llega aquí y entonces todos esos fotones son recibidos a través de los cloroplastos en las plantas que activan o actúan más bien como paneles solares que captan esa información, la llevan, activan la savia y entonces empieza la producción de tantísimas cosas absolutamente sorprendentes y maravillosas. Es que en serio que somos unos privilegiados, con razón ahora todo el mundo quiere ir para acá, ¿no? Es verdad. Entonces, los colores, la variedad, entre más el arco iris de la alimentación, tiene miles de compuestos bioactivos que tienen un montón de elementos funcionales para la producción de antioxidantes, ¿cierto? Entonces, Ok. mantener las cargas tóxicas y estamos expuestos todo el tiempo a cargas tóxicas por metales pesados, por infecciones, por bacterias, a cargas pesadas, a cargas también muy grandes a nivel hormonal, a disruptores hormonales. Entonces, una de las cosas maravillosas para disminuir la exposición y disminuir las cargas pesadas es las cargas por elementos que causan toxicidad,
es mantener una alimentación llena de colores. Eso, excelente. Eso Y yo quiero preguntarte algo, Nati, a ver, en la práctica, porque dijimos lo práctico en la nutrición funcional. A ver, yo quiero tener por lo menos una o dos opciones de un desayuno funcional. ok. La arepita paisa de maíz trillado que hacían nuestras abuelas es maravillosa y hoy hay muchos emprendedores que están volviendo a hacer esas arepas así, sin nada, solo con maíz y agua y sal Sí, y sí, ya, sí, y deliciosas, además es y que definitivamente son deliciosas. distintísimas. Ese desayuno paisa que para todos es tan amoroso, porque yo creo que es un desayuno sumamente amoroso, es arepita paisa con los huevitos en cacerola al punto, que son no duros, extremadamente duros, que ya la yema se ve morada y no amarilla, en un punto medio de cocción, hechos con mantequilla ghee o con aceite de oliva. Le podemos poner sal gruesa en vez de la sal refinada, poner sales gruesas, sal del Himalaya, que tienen mucha más naturalidad, ¿cierto? Es una excelente opción. Las personas que tienen mucha intolerancia a los lácteos, pues ahí se pierden del queso y la cuajada, que también son deliciosos, pero podrían tener mejor tolerancia a quesos de búfala, por ejemplo, o a quesos madurados, que estén ya madurados, porque en el proceso de maduración los quesos pierden la caseína y la lactosa, que son los dos compuestos que más, digamos, síntomas pueden presentar en un terreno inflamado o en un ¿Tú estás intestino. consciente de la noticia que le estás dando a toda esta gente? Por Dios, no tenemos que renunciar a la arepita paisa. Eso ya es una maravilla. ¿Ah? La arepa paisa cuando está bien hecha es libre de gluten, es libre de aditivos, entonces es escoger, volvemos al principio de saber escoger los alimentos. Y claro que nos podemos tomar un cacao, nos podemos tomar un cacao al 70, al 80, cacao puro en agua o en leches vegetales, lo podemos endulzar con dátiles. Hoy me decía una paciente, me decía, ay Nati, a nosotros nos encantan los domingos hacer chocolate y este hombre es encantado, pero es por el sabor dulce, entonces si le doy un cacao amargo, me dice como esto no es, y se lo estoy endulzando con dátiles. Y Qué eso ha bueno. sido una maravilla. Entonces, el dátil puede darte ese sabor dulce, con más bajo índice glicémico. También está el monk fruit, que es fruta del monje, que con la chef el día del Claro. evento lo aprendimos a manejar, Sí. que hasta almendras garrapiñadas nos hizo con monk fruit. Más Entonces, bueno. creo yo que variedad, o sea, que hay muchas opciones. Otro desayuno, porque me dijiste, entonces ya me voy a ir, ya hablé como para los hombres de la casa, que les gusta la arepa con el huevo, que si no hay huevo no hay desayuno, pero me voy a ir al otro lado, y Eso. es un paciente que llega, que estamos reparando el intestino, que tiene una infección por bacterias o un SIBO, que tiene muchos síntomas gastrointestinales, como hoy son mis pacientes, y también es mi desayuno, así no tenga los síntomas, pero yo desayuno con vegetales. Entonces, trato por lo menos de incluir espinacas salteadas, champiñones, tomates, le pongo, si le pongo huevos, listo, si no, carne desmechada me funciona maravilloso, me como una arepa tostadita de yuca o un waffle de yuca que también funciona Ay, divinamente bien. En me está otras haciendo ocasiones abrir les el apetito. recomiendo los patacones, o sea, que Ajá. en vez de arepa patacón hecho en la fryer, le pongan ese guiso de verduras y le pongan los huevitos o le pongan la arepa desmechada y eso lo pueden acompañar con un batido verde, maravilloso, exquisito y un café. No te imaginas el patacón de banano que me comí en estos días. Eso me Ah, hizo no, son los recordar a mi mejores. rural. Eso en la air fryer, precisamente. Y qué delicia, de verdad que qué delicia un patacón en la air fryer de banano. Eso es una delicia. A mí me hizo recordar mi rural porque yo hice mi rural en el apartado y entonces teníamos a alguien que nos cocinaba allá y nos hacía unos patacones de banano que tú no te imaginas. Pero en aquella época, bueno, bañaban en aceite de aquellos, ¿no? Entonces ahí sí era otra cosa. Diferente, Pero qué sí. bueno, qué bueno. Entonces ahí te di dos opciones para dos tipos de personas que están pasando por momentos de la vida diferentes, ¿cierto? Claro, Que no necesariamente tienen que comer maluco, porque pues sí. no.
Y también existe el desayuno para los niños, ¿cierto? Entonces yo le digo a las Ujú. mamás, los pancakes los podemos hacer con una buena avena, que ojalá sea libre de gluten, porque la avena naturalmente no tiene gluten, pero si está contaminada por trazas en niños que son muy sensibles, obvio puede ocasionar también síntomas. Entonces unos pancakes de avena con cacao, unos waffles de yuca, le pueden poner una miel de abeja que sea natural, bien hecha, porque a los niños a veces les hace falta el sabor dulce, la fruta, a los niños no debe faltarles y una buena proteína. Entonces yo creo que hay para todos los gustos. Qué bueno. Mira, ahí precisamente alguien nos está preguntando si Nutrición con el Alma hace talleres y creo que si no estoy mal estás a punto de iniciar un taller, ¿cierto? Si en el mes de septiembre vamos a tener un taller, un sábado, ya esta semana vamos a definir, pues habíamos pensado en el 13 de septiembre, esa es la fecha que tenemos ahora, solo dependemos de algo que nos están por confirmar, pero va a ser en el mes de septiembre, alguno de los sábados de septiembre. Alejandro va a estar súper invitado y toda su comunidad. Qué Vamos bueno. a rifar a través de las redes sociales de Alejo una entrada para Ahí, alguien que quiera asistir. qué bueno. Entonces, para que estén súper pendientes, vamos a hacer un taller de un sábado toda una mañana, donde vamos a cocinar desayunos funcionales, donde les vamos a enseñar a hacer algún postre funcional, ensaladas ricas, que no sea la monotonía y la cosa tan aburridora. Y vamos a hacer lasaña gluten free, libre de lácteos, pero deliciosa. Qué rico. Por Esa aquí es veo una de las otra preparaciones, vamos a colega. hacer pizzas. Entonces yo creo que va a ser un encuentro súper bonito. Aquí veo otra colega, la doctora Lina Pérez, que está con nosotros. Un saludo súper especial, compañera especial y muy recordada esta mujer tan querida. Bueno, mira, sigamos con lo práctico. Entonces, ya desayunamos. Esto que llamamos las entrecomidas, ¿qué les decimos? Algo lo mencionaste en aquella charla que hicimos, pero me encantaría que hicieras así una súper síntesis de las entrecomidas. Miren, yo pienso que las entrecomidas dependen mucho del individuo, ¿cierto? Del estado individual, del estado nutricional individual. Sin embargo, pues a nadie se le niega un puñado de frutos secos a las 10 de la mañana o a las 11 cuando ya tenemos fatiga. Entonces los marañones, los pistachos, las almendras, las nueces pueden ser un excelente entre comidas, son grasos, ácidos grasos saludables, básicamente es puro omega 3 que es cardioprotector, que es antiinflamatorio. Entonces, eso puede ser algo. Lo otro que yo les digo es siempre procuren, si van a escoger una media mañana o un algo que tenga proteína. Entonces, si tienen la posibilidad de un yogur griego de buena calidad con unos arándanos que son fabulosos Qué porque tienen delicia. demasiados antioxidantes, saben rico, o unas fresas preferiblemente entre comidas, si van a comer fruta, elegir los frutos rojos porque son los de menor índice glicémico, teniendo en cuenta que es una comida que no tiene casi fibra, que no tiene proteína, pues no queremos que impacte el índice glicémico de forma negativa. Entonces preferir ¿Alguien, que sean cosas así. alguien me decía en estos días que yo busco yogur griego con arándanos, pero todos dicen exceso de azúcares? ¿Qué le decimos? ¿Que dónde conseguimos eso? ¿Ah? No, yo le recomiendo que compre un yogur griego natural, sin endulzantes, y compre Y los le agrego arándanos eso. y ya está. Porque si Perfecto. no, no lo va a encontrar tan fácil. Para las personas que no consumen lácteos o que están en una restricción de lácteos, pues también hay marcas locales. Está Amo Mills, que tiene yogures de almendras, de coco. Está Bodaí, que tiene yogures de coco también. Entonces, hay muchas opciones y pueden escoger variedad realmente. Buenísimo, buenísimo. Miren pues lo que vamos haciendo y volvamos a hacer ahí una super síntesis de lo que hemos hecho. En las charlas pasadas hablábamos de la importancia de la microbiota, del intestino, de todo el efecto que puede tener a nivel periférico esta parte de la microbiota y por eso insistimos tanto en la nutrición y por eso decidimos hacer estos cuatro módulos con Nati que generosamente nos entrega su conocimiento que es bastante amplio, me consta. Y me parece que es muy significativo esto que estamos haciendo ahora, porque además ya nos está diciendo, mírelo pues, pónganlo en práctica y háganlo usted en su casita y no tiene una cosa tan espectacular y ni tiene que tener un chef especializado en esto, ni mucho menos, cualquiera puede hacerlo. Entonces ya desayunamos, ya nos comimos una entrecomida y llegó el momento del almuerzo.
igual, dos modelitos de lo que nos podamos comer de manera tranquila y sin culpabilidad cuando vamos a almorzar. Bueno, aquí les voy a dar dos modelos de alimentación, uno para una persona que puede y que tolera todo o que no tiene restricciones en este momento. A mí me encantan las lentejas. Yo soy una fan número uno. Si las van a preparar en la casa, lo único que les recomiendo es que las remojen y le quiten el capacho, que Ajá. las descapachen, que es esa telita que le sale a las lentejas, porque ahí es donde están los antinutrientes, que son los que producen, perdón, malestar estomacal, que pueden producir gases, que pueden producir inflamación, entonces que las hagan que las descapachen es lo que yo les recomiendo. Las pueden acompañar deliciosamente con carne molida, qué delicia. Sí pueden comer chicharrón de vez en cuando, a mí me quitan el chicharrón y no juego, entonces yo no le lo quito a nadie a no ser pues de que, ¿cierto? De que haya un riesgo cardiovascular exagerado y unos triglicéridos y un colesterol altísimo. Pero hay quienes dicen que ese colesterol al parecer tampoco es tan malo como nos habían dicho, por la Pero yo sí controversia eterna. recomiendo, de todas formas, Alejo, Sí, cuando hay sí, unas dislipidemias sí, severas, pues claro, grasa es grasa, ¿cierto? claro. Entonces ahí sí recomiendo yo que tengan un consumo, digamos, moderado. Tú Pero sabes por esas qué lo digo, lentejas, por el famoso aquel que pregona, mejor dicho, que alguien lo come crudo, ¿no? Pero bueno, esa, esas lentejitas con la carne molida, que podemos hacerla con unos platanitos hechos en la air fryer, con aceite de oliva, y por favor no me dejen la ensalada. No, es lo que les pido. O sea, una ensalada con las lentejas queda muy bien, una ensalada con zanahoria, con cebolla, con tomate, más como un guiso tipo mexicano, pues tipo como lo que hacemos para las picadillos mexicanos, eso se lo pueden comer sin problema. Y siempre excelente. les recomiendo a los pacientes empezar tanto, pues cualquier momento de la comida en la que vayan a incluir verduras, que comiencen con las verduras. Y Ok, eso tiene muchas razones. Una, las verduras son altas en fibra, de todo lo que uno puede comer en un plato, lo más alto en fibra son las verduras, y la fibra actúa como un freno de mano al momento de la absorción de la glucosa en sangre. Entonces, si yo como fibra antes de los carbohidratos, lo que estoy haciendo es aumentar las posibilidades de que la glicemia en sangre no suba muy rápido y no ocasione una curva de glucosa alterada, porque la ok, estabilidad de la curva nos ayuda mucho a mantener la salud cardiometabólica. Entonces, empezar siempre por el plato de verduras, ok. continuar con la proteína y los carbohidratos después de haberse comido las verduras y ojalá haberse tomado en la mitad un poquito de agua. Eso nos va a ayudar a tener más saciedad, a comer despacio, masticar bien. O sea, estamos, creo que, curtidos de decir que el proceso de masticación sí tiene que ver con la digestión, sí Definitivamente, tiene que ver con la asimilación, ¿cierto? Entonces, claro. comer despacio, hacer pausas, tomar, ojalá, agua con limón. Yo siempre recomiendo que las sobremesas de los almuerzos no sean jugos, porque no porque la fruta sea mala, ojo, es porque le quitamos la fibra, y si le quitamos la fibra lo que estamos comiendo es fructosa, ¿cierto? Claro. Entonces eso altera el índice glicémico. Entonces, como que realmente empezar siempre por las verduras es mi recomendación, siempre con agua con limón o bebidas muy naturales, infusiones y cosas que sean muy naturales. Y En el otro nuestra, almuerzo, espérate, más, en nuestra alimentación paisa también son muy frecuentes los frijoles y los garbanzos. ¿Qué les decimos a los que nos estaban preguntando aquí por fuera de que si en lugar de las lentejas podemos comer frijoles o garbanzos? claro, cualquier leguminosa, siempre y cuando no te caiga mal, no presentes síntomas y no tengas una autoinmunidad escrita, porque en las dietas autoinmunes sí nos toca restringir un poquito las solenáceas. Ok, Entonces, pues ahí realmente sí nos toca como restringir este tipo de alimentos y las leguminosas, pero en algún momento las volvemos a introducir cuando ya hacemos las reparaciones del terreno intestinal. excelente. Y el otro Plato. eh,
plato también va a ser muy criollo. A mí me encanta la comida criolla, pero en un paciente que tiene restricciones de gluten, que tiene restricciones de las solanáceas o de las leguminosas, les recomiendo, por ejemplo, qué rico un sudadito de yuca criolla con una muy buena posta al estilo cartagenero, que lo podemos hacer de una manera súper fácil, también en las ollas de presión de cocción lenta, y eso acompañarlo con una ensalada, una buena crema de vegetales, una crema de espinaca, una crema de champiñones, una crema de ya medio hambre, de Ya somos tomate. dos. Entonces, eso es un muy buen almuerzo. Miren, tienen proteína de alto valor biológico, tienen un carbohidrato principal, que en la primera opción son las lentejas y en la segunda opción es la yuca, por ejemplo. Recomiendo más la yuca que la papa, Ujú. específicamente en procesos inflamatorios, pero no es porque la papa sea mala, sino por los almidones, por el tipo de almidón y Ok, porque la papa tiene mucha más eh, carga de químicos, qué porque bien. no tiene cáscara, ¿cierto? Entonces, ahí la cáscara es muy delgadita. Entonces, digamos que permea mucho. Mm, ¿Qué más les puedo recomendar? Espérate, Bueno, ¿qué el importancia postre. tiene lo de la cocción lenta? ¿Qué importancia tiene eso? Que cuando yo hago la carne, por ejemplo, en procesos de cocción lenta, puedo aprovechar toda la destilación de las vitaminas, los minerales que se quedan ahí, porque la idea es que ahí mismo se hace la cocción, ¿cierto? Ok. Pero tiene más tiempo de poder tener destilación de vitaminas y minerales, y de pronto si a eso le ponemos un huesito, pues nos favorecemos mucho el colágeno también, ¿cierto? Entonces, eh, me gustan los procesos de cocción lenta más por el sustrato que dejan en el alimento, Ah, bueno, ¿ya? perfecto. Y vas a los postres y aquí empieza lo bueno. A ver. Si hay opciones de postres, el cacao es uno de esos, ¿cierto? Escoger un buen cacao a más del 70%. No recomiendo chocolatinas endulzadas con edulcorantes porque al no tener azúcar no producen saciedad, entonces producen un estímulo muy engañoso que va a hacer que queramos comer más. Ok. Solamente restringo el sabor dulce, y esto tiene que ver incluso con postres endulzados de forma natural o con stevia o con monk fruit en pacientes que tienen resistencia a la insulina, en pacientes que tienen diabetes propiamente dicha, porque el estímulo dulce, solo el sabor dulce, desencadena toda la estimulación al páncreas que queremos evitar para cuidar la insulina. Entonces, ahí si ya tenemos un diagnóstico de esos, pues postrecito no, pero si no, sí de vez en cuando podemos incluir un postre natural, ojalá si hacemos una mermelada con las mismas frutas en casa, pues podemos disfrutarla, ¿cierto? Entonces, y de vez en cuando, pues tampoco está mal compartir un postre con la familia. Yo le digo a los pacientes, si se van a comer un postre, cómaselo normal y Sin con culpa. ganas, Y y sin sin culpa, culpa. Eso. porque eso es lo que la embarra toda. Qué maravilla. Y compartido, Qué- siempre, Eso, siempre y compartido. compartido. Tan especial eso de que hablábamos en la charla pasada aquí en Square, porque en verdad es que no solamente son los alimentos, sino todo el entorno, lo que rodea ese ritual de la alimentación, la compañía, los temas de los que conversamos, por supuesto, los colores que ya lo dijimos, los ambientes. Ese entorno definitivamente hace que muchos de nosotros podamos verdaderamente disfrutar y además debería seguirse cumpliendo una norma que decían los abuelos, no se levanta nadie hasta que el último termine. Y Sí. entonces realmente así nos quitamos el afán y no tragamos entero, sino que deglutimos, pero desde la masticación empieza el proceso. Ya lo dijiste, el 30% de la digestión está en la masticación, o sea que fíjense la importancia que tiene esto de que volvamos a destinar los espacios que se merece ese proceso de la buena Y alimentación. sin celulares. Sí, sin celular, ay Dios mío. Esto sí que es un sacrificio hoy en día, ¿no? Qué barbaridad, porque cómo hemos empezado a encontrar tantísimas cosas que definitivamente entorpecen nuestras comunicaciones con algo que se suponía que nos iba a comunicar.
Pero Así. definitivamente qué bueno sería que como en alguna película que yo vi por ahí, los celulares se depositaran en un cesto mientras van a almorzar o a comer y eso sería una absoluta Ya hay maravilla. muchos restaurantes que están aplicando eso, que le Buenísimo, reciben a uno en el celular en la entrada, buenísimo, en unas buenísimo. cajillas de seguridad y ya después. Qué bien, qué bueno, excelente. Bueno, y entonces viene aquí. Hay una cosa que se está volviendo costumbre y con aquel dicho de desayuna como rey, almuerza como príncipe, come como mendigo. Así Entonces es. la gente confunde el come como mendigo como que ni riesgos de comerse una proteína, ni riesgos de una cosa como esta. ¿Qué le decimos a la gente de ese refrán? Hay que priorizar yo diría que dos grupos de alimentos en la cena, y es la proteína, la grasa de buena calidad y ocasionalmente el carbohidrato. Digo ocasionalmente porque de todas formas, si yo eligiera para mi cena ligera una ensalada, tenemos que entender que los vegetales contienen carbohidratos Ok. en forma de fibra, aportan carbohidratos, ¿ya? Entonces no se trata de que es que comí ensalada porque no estoy comiendo carbohidratos. No, si estás comiendo carbohidratos, pero estás comiendo carbohidratos primero de lenta absorción, estás Ok. comiendo carbohidratos complejos, estás Ok. comiendo carbohidratos que además no son calorías vacías, ¿ya? Ujú, ujú. Entonces, creo que yo priorizaría primero que la cena debe hacerse mínimo 2 horas antes de irse a dormir, Ok, ¿ya? eso sí que es bien importante. Ojo, y sobre todo aquellos pacientes que tienen problemas de reflujo De reflujo gastroesofágico, gastroesofágico. porque es muy Ujú. importante. Y que si tenemos reflujo, también es importante el tema de los volúmenes, de los Ujú, volúmenes líquidos, ¿ya? Entonces son sí, pacientes que uno no recomienda que hagan toma de sobremesa con la última comida del día y que son de muy poquitos volúmenes. Entonces siempre, a mí, de verdad, si por mí fuera, yo siempre le diría a mis pacientes, oigan, las verduras siempre, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, en las tres, alguna cosita, así sean unas tajaditas de tomate. Entonces sí. una buena cena, por ejemplo, podría ser, volvemos a la arepa, porque es que es muy común que en nuestro medio comamos con arepa. La arepa le podemos poner una tajadita o dos tajaditas de queso de buena calidad, unas tajaditas de tomate, albahaca, colocarle pollo desmechado, y eso es lo que llamamos arepizza, que es una buena opción, por ejemplo, Delicioso. o una ensalada, como usted la quiera, con un buen lomo de atún, preferir, por ejemplo, las proteínas blancas en la noche por el tema de la digestibilidad y porque pues obviamente el hígado empieza sus funciones de detoxificación y drenaje a las 10 de la noche, y entre más livianas sean los aminoácidos que tiene que desdoblar, pues más fácil se la ponemos al hígado. Entonces, si comemos proteínas blancas, que pueden ser camarones, que puede ser un pescado de buena calidad, que puede ser un lomo de atún. Y ahora hay también, ya están empezando a sacar, yo no lo he visto, pero me voy a poner en la tarea de buscar, porque ya hay atún en vidrio. Ya están vendiendo lomitos de atún en vidrio. Ay Dios, ahí sí, ahí, ese sí fue despestado para mí, ¿eh? Cuéntame de eso un poquito. Pues una colega en estos días publicó una historia de su cena y entonces hizo una ensalada y mostró el atún que ya no, que obviamente no es enlatado, sino ya en frasco de vidrio y conservado en aceite de oliva. Entonces hay que buscar qué marcas son las que los están haciendo, Qué porque es bien. un emprendimiento interesante. Entonces eso también es un desembaladero, porque uno hace una ensalada, tin, le pone el atún y ya, y salió. O si tienes atún en lomos, lo salteas y igual lo desmechas y ya está. Eso es una buena cena. Otra buena cena, y yo pienso mucho en los fines de semana, que uno quiere a veces cambiar la rutina, pero no quiere salir de la casa. Entonces uno dice como que qué pereza cocinar, no quiero salir, pero tampoco quiero pedir. Los Ah, sándwiches. Yo amo los sándwiches. Pues a mí me bueno, encantan los sándwiches porque además me acuerdan de las loncheras de mi mamá, y mi mamá los hacía en esas sanducheras antiguas de Oster, que eran cuadradas. Uy, no, y sí. el sándwich ahí sabía muy bueno. Y entonces uno con qué pan hace ese sándwich. Mira que hay panes ya de masa madre para los que no tienen restricción del gluten como tal o que no les hace daño. Yo, por ejemplo, Alejo,
uno aprende a conocerse. Eso es súper importante, que los pacientes se conozcan y que sepan con honestidad qué les hace daño. Vea, yo Eso. les puedo decir que mi pecado más grande es un pastel recién salido del horno. O sea, yo paso por pastelitos y soy como una ardilla. Pues yo puedo morir por un palito de queso recién salido del horno. Esa es mi debilidad, pero me hace tanto daño dos cosas. Claro, El gluten y las claro. aceites y las grasas que le ponen, como la vitina, me hacen demasiado daño. O sea, yo me como el pastel y lo pago una semana completa porque me inflamo, porque me duele. Al otro día soy como mensa, pues como lenta para pensar y yo digo, realmente a mí el gluten en general me hace mucho daño, ¿cierto? Entonces lo evito. Ahí hay una marca maravillosa que a esa sí le voy a hacer todas las porras del mundo porque acaba de pasar un proceso difícil en su empresa y es una berraca. Dushi es una marca paisa de una paisa que hace unos panes maravillosos, tiene pan perro, pan hamburguesa, ¿Cómo se eh, llama? Dushi, Dushi, Dushi. Sushi. Ok, sushi. Se consigue ya en muchas tiendas, en Vita Integral, en Frutos y Semillas, también los he visto ya en otros supermercados más grandes. Ella tiene una corona maravillosa que es llena de frutos rojos, como las coronas de Navidad. Y uno pone eso en el horno y eso tuesta delicioso. Tiene unas mogollas rellenas de cacao que uno las parte y le sale el cacao así delicioso. Tiene las hamburguesas, los perros, tiene pan sándwich. Entonces, realmente, si uno come pan malo, es porque quiere. Pero ya hay emprendimientos con panes de masa madre maravillosos, que además, pues creo que entre más artesanal también sean las cosas, pues mejor son, ¿cierto? Entonces, Definitivamente. un pan de dushi, tú le puedes poner, hay unos chicos también maravillosos, porque como esto se trata de dar cosas que funcionen, yo les estoy dando todas las marcas para que vayan y las busquen. Hay unos chicos que tienen un emprendimiento maravilloso que se llama La Rambla, y es muy lindo porque su mamá hacía perniles, y hacía pavo para las navidades y todo, y era exquisito. Entonces ellos un día le dijeron, mamá, pues a ver, saquémosle plata a eso, y empezaron a sacar las recetas de la mamá y hoy venden el pernil, el pavo, pero pavo que sí sabe, delicioso, hidratadito, rico, y lo venden en las pechugas, la pechuga de pollo también la venden también de cerdo, me encanta de ellos, como la bondiola, también la venden, y muy bien hechos, sin aditivos, sin nitritos, bajos en sodio. Entonces, un pan de dushi con un buen queso, puede ser de búfala, que está santosano, que es delicioso. Le ponen un pedazo de pernil o de pavo de la Rambla y pueden hacer un dip con yogur griego, le pueden poner especias. A mí me encanta ponerle a yogur griego un poquito de cilantro y limón y lo licúo y le pongo al pan. Entonces le ponen tomatico cherry o tomates secos y eso es un sándwich delicioso para un domingo, uno sentarse a verse su serie favorita, comerse un muy buen sándwich y hacen una soda saborizada. También hay unos chicos que se llaman INAM que estuvieron en el Square ese día ellos tienen unos elixirs que son como unos concentrados de muchos sabores y uno los compra y se los pone a las sodas. O sea Y que ya saben pues que van a tener que volver a oír este live porque aquí les estamos dando una cantidad de tips, Y además de los waffles, sitios. que me preguntaron por los Sí, waffles de yuca. Para los que les da pereza hacerlos, está María Pilera y les dejo el dato ahí. María Pilera también tiene bases de pizza de arroz y tuestan deliciosísimo. epa, 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 epa. No, mejor dicho, esto es lo que está es demasiado rico. Ven aquí, es que por aquí me van escribiendo por el WhatsApp también cositas. Y alguien me pregunta, ¿qué decir de los alimentos trasnochados por un lado? Y alguien más me decía, ¿se puede preparar alimentación para varios días de la semana porque no dispongo de tiempo? Por supuesto, miren, los alimentos trasnochados, pues yo pienso que todo está en la conservación. Ok,
Yo siempre le digo a los pacientes, mantengan coquitas de vidrio con tapa o de acero inoxidable, que Jaymusa tiene también para congelar incluso, cocas de acero inoxidable que se pueden congelar. Todo es tan como lo conserves, ¿cierto? Pero si a mí me sobran unas lentejas, unos frijoles, ay, yo amo los sobraditos del otro día. Pues, o sea, a mí me encanta el otro día sacar todo, hacer calentaditos, no tengo ningún problema, siempre y cuando esté bien conservado. Y para conservar bien, hay que esperar que la temperatura del alimento esté a temperatura ambiente, ponerlo en el empaque, taparlo muy bien y meterlo a refrigeración y máximo a los 2 días no lo debemos consumir. Ahora, hay algo que se llama, que yo lo hago en Nutrición con el Alma, es uno de los servicios premium de Nutrición con el Alma para los pacientes, que se llaman fondos de nevera, y es para esos pacientes que no tienen tiempo. Entonces los acompañamos a mercar, les enseñamos a mercar, después vamos a la casa, conservamos el mercado y les cocinamos. Y les cocinamos hasta para 15 días, pero entonces les dejamos lo de esa semana en refrigeración Y y lo las otro en porciones que congelación. son, porque lo que daña la comida es estarle metiendo cuchara, ¿cierto? Entonces se dejan las porciones. La lasaña se deja por porción, se mete al horno, se gratina y quedó lista. Entonces, sí se puede, pero hay que congelar necesariamente, porque tenemos que, si es para 15 días, hay que dejar más o menos 10 días en congelación y el proceso es bellísimo, pero además el secreto está en la conservación. Si los alimentos no hubieran sido creados para ser conservados, ¿para qué existiría la conservación? Qué bien, qué ¿Cierto? bien. Miren, hemos hecho un recorrido muy especial en estos 4 lives que hemos hecho con Nati. Yo sé que quedan demasiados interrogantes porque obviamente en esto de la nutrición todos los días conocemos y conocemos y conocemos más y otras veces nos meten unos mitos, otras desmitificamos y para eso estuvimos conversando con Nati todos estos, en estos lives que hemos hecho. Y de verdad que no me canso de agradecerte por tu generosidad, Nati, porque yo sé que mucha gente aquí está encontrando una luz al final del túnel diciendo por fin encuentro algo que sea sensato, que tenga claridad. Y fíjense lo elemental que está haciendo Nati con la información. Así que yo no quisiera que termináramos este grupo de lives, Nati. Primero, recordándole a la gente dónde te pueden localizar, porque aquí está Nutrición con el Alma y creo que por ahí pueden tener acceso a Nati, pero si de pronto tienes por ahí, yo sé que nunca tienes el teléfono a la mano, creo que otra vez volvimos. ¡Qué maravilla! Nunca me lo sé, ¡Qué nunca me lo maravilla! sé. Pero bueno, no, aquí en el like de mi biografía, cuando le dan ahí al WhatsApp, él los va a llevar directamente a la línea con el alma. Igual Perfecto. aquí lo voy a poner, ahorita lo pongo aquí en los comentarios, Sí, mientras Alejo se despide, yo les pongo ahí el perfecto. número y si me escriben también por interno, también les contesto. Pero al Excelente. like de la biografía, ahí está el WhatsApp. Línea con el alma, nutrición con el alma, también estamos estrenando las redes de medicina con el alma, apenas estamos poniendo cositas y presentando al equipo, que ya es el equipo interdisciplinario, nuestros médicos, nuestras terapeutas holísticas, pero está también medicina con el alma y yo siempre digo que para los pacientes de Alejandro, él sabe que les da mi número directo y si necesitan que las agendemos, yo les contesto y los mando para donde la secretaria. Mi teléfono ya es como público, pues ya. Qué bueno, excelente, excelente. Y lo otro, volvamos a recordar a la gente el taller de septiembre, por favor, fecha, le recuerdes por favor a la gente de nuevo. 13 de septiembre, sábado 13 de septiembre, es la información que tenemos hasta hoy. Dependemos del lugar, porque teníamos un tema con el lugar y queríamos específicamente hacerlo en un sitio que nos gusta mucho, pero si no es el 13, será alguno de los sábados de septiembre. En todos Procuraremos que sea casos lo el 13. estarás informando por tus redes, pues No, y te voy a obviamente. mandar toda la información porque vamos a regalarle una entrada a uno de esos Excelente. personajes que ha estado súper pendiente de los live, que nos ayude
a concursar, pues el primero que lo gane y ya. Pero estaremos compartiéndolo con toda la comunidad de Alejandro. Eh, ¿Qué más les cuento? Como que cosas vienen así interesantes. Bueno, también estamos lanzando los grupos de limpieza hepática, Alejo, que son grupos muy bonitos. La limpieza hepática es un proceso precioso, dura 8 días. Tenemos el acompañamiento médico por una médica especialista en el tema de limpieza hepática. Ahorita el 16, es decir, este sábado, comienza un grupo, todavía tenemos cupos, no tienen que haber hecho un proceso previo. La única contraindicación es que no vayan a tener cálculos biliares, pero sí, todo por ese lado está bien. Es un proceso súper lindo, acompañado por nutricionistas, 8 días de dieta vegana, baja en grasas, preparándonos para a los 8 días limpiar ese hígado. Y Alejo, es impresionante. O sea, deberíamos hacer un live de limpieza hepática. Pues te queda la inquietud, este canal siempre estará abierto. Invitamos a la doctora Adriana, Me que es la encanta. experta, porque te digo, Alejo, que lo que nosotros hemos visto de testimonios de pacientes que han luchado toda la vida con migrañas severas y Ahí yo voy a después, hacer una cuñita. Y sí, es que el hígado es como el laboratorio del organismo, ¿no? sí Pero es. el hígado en la visión energética de los chinos representa el elemento madera, la leña que nutre al fuego, que es el corazón y todo lo cardiovascular. De allí que cuando hay una congestión hepática se eleva el fuego y el fuego ¿para dónde se va? Pues para la cabeza. Por eso muchos de los procesos de migrañas y de cefaleas intensas simplemente responden a un buen drenaje hepático y qué rico que lo estés mencionando aquí para cerrar. A ver qué nos tienes ahí. No, que voy a aprender el computador para darles el teléfono de la línea con el alma, para los que quieran escribir de pronto para el grupo de limpieza hepática. Vea, yo les digo que esa experiencia es hermosa. También nos ha pasado pacientes con manchas en En la la cara, cara, claro, claro, les mejora impresionante. evidentemente. Depresión, ansiedad también nos ha pasado que mejoren mucho con el programa de limpieza hepática. Y quien Y creyera la irascibilidad también, que además es la emoción que el de hígado baja maneja vibración cuando del está hígado. en desbalance, ¿no? O sea que fíjense la importancia que tiene un tema como estos. Miren, yo es que me quedo sorprendido, de verdad. Me parece que hace un segundo empezamos esta charla y ya es que se nos pasó una hora y pues esto es increíble. Pero es que es muy rico ver este tipo de cosas desde la nutrición funcional donde vemos que se simplifican muchos conceptos, donde nos damos cuenta de que esto no son cosas por allá inalcanzables, ni que no se puedan voltear a mirar, sino que están ahí disponibles y por eso es importantísimo que acudamos a gente que realmente maneje el tema de manera seria. Hoy, infortunadamente, pululan muchas cosas que no tienen ningún asidero y fíjense cómo siempre hay una explicación científica detrás de todo esto que se está mencionando, porque finalmente somos lo que comemos y realmente de eso depende en gran parte nuestra salud en general. Y por eso la invitación a que repasen estos 4 lives, porque fueron demasiados tips muy importantes que quedaron allí y, ¿por qué no? Seguiremos haciendo, por supuesto, informaciones al respecto. ¿Ya lo tienes ahí? Sí, Ahí te no, lo copio. No. espérate, deme en un minuto, ya te lo doy, Bueno, dame un segundo. vamos un minuto que va contando. Y entonces, pensemos en esto. Si nos nutrimos bien, ese es el combustible para nuestras células. Fíjense que en las células hay una cosa que se llaman las mitocondrias, que son las unidades energéticas de las células, que al final de un ciclo muy complejo que se llama el ciclo de Krebs, o de la fosforilación oxidativa, o de los ácidos tricarboxílicos, o de la respiración celular, al final producen moléculas de ADP y ATP, es decir, adenosintrifosfato y adenosindifosfato. En cristiano, fósforo, que simplemente lo que está haciendo es dar la energía suficiente para poder llevar a cabo todo esto que las células necesitan y El por número. supuesto las células son los componentes de los órganos, sistemas y tejidos. Bueno, ya sí les vamos a dar el número, es 324 324 354 354 73 73 59. Es 51, perdón, 51. 51.
Aquí está, ya lo fijo y fijar comentario. Bueno, ahí se quedó. No, 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 Alejo, de verdad que lo que acabas de decir de la mitocondria, de hecho, mi conferencia es sobre mitocondria, Qué bueno. fatiga, sobre fatiga crónica asociada a SIBO, y he aprendido un montón de la mitocondria y me parece una organela maravillosa que hay que cuidar tanto, y el Fantástica. hígado tiene muchas, y de él depende todo. Entonces de verdad que los que les suene hacer limpieza hepática, ahí les hago la cuñita, todavía hay cupos, empieza el 16 sábado, es todo virtual, no se tienen que, Ah, qué si bien. están en otra ciudad lo pueden hacer sin problema, no tienen que desplazarse, todo el Ese es programa es virtual. todo el día sábado. No, empieza el 16 de septiembre es la inducción, de Ah, 9 de la mañana a 11 de la mañana. Ahí les entregamos toda la información, las guías nutricionales, la doctora Adriana Aguirre, que es la directora del programa, les va a mostrar el minuto a minuto. Ese domingo es como para que merquen y organicen. Y de lunes a viernes hacemos toda la semana de preparación y la limpieza es sábado y domingo próximo, pues a los 8 días. eso. Perfecto. Nati, no me resta sino volverte a agradecer de verdad tu disponibilidad y disposición para estos encuentros. Sé que la gente está muy agradecida porque así me lo han manifestado en múltiples mensajes. Y de verdad que qué bueno que hayamos encontrado esta excusa maravillosa para contarle a tanta gente cosas que podemos hacer de una manera sencilla, práctica y sobre todo teniendo en cuenta eso, la individualidad de todos los pacientes que nos consultan, porque finalmente cada uno es una historia diferente. Así que Gracias, te gracias despido con todo el agradecimiento del mundo. No, a ustedes, Alejo, gracias por abrirme las puertas de tu comunidad, que sé que la cuidas impresionante, que la has construido con tanto amor. Gracias por hacer equipo conmigo, por cada paciente que me envías a mi consultorio es un tesoro y así tratamos de cuidarlos y hemos visto también su mejoría en todos los pacientes que nos has enviado. Eso espero que todos estén muy contentos. Y claramente aquí estamos para hacer llave, para hacer equipo, estamos solamente uno encima del otro, entonces, pues en Inex Moda. Te pusiste roja y todo. Me encantó ese cierre. Te salió Hacemos súper equipo espontáneo. maravilloso y los pacientes creo que es lo que agradecen, que uno finalmente pueda tener la tranquilidad y la humildad también de poder compartir con otros colegas sus pacientes que son un tesoro. Yo soy súper, súper atesoro mucho, mis pacientes los cuido mucho, pero de verdad que si necesitara y siempre que necesito quien les cuadre la energía, Alejo es la primera opción. Claro que no, nunca tiene agenda, pero bueno. Bueno, una feliz noche para todos. Nos vemos, queda montado en el Instagram de ambos para que lo visiten de nuevo porque es muy importante y a partir de mañana también el canal de YouTube. Así que de nuevo, una feliz noche para todos. Coman rico. Vaya, coman rico, en buena compañía, ojalá, Eso, y nutrasen profundamente el alma, que finalmente eso es lo que nos mantiene aquí haciendo lo que tenemos que hacer. tal cual. Mucha suerte para todos. Descansen. Chao, chao.